Durante todos estos días hemos estado hablando acerca de el perdón. Hemos llevado una serie todos estos días acerca de cómo nosotros podemos perdonar. Realmente no es nada fácil, nada que nosotros podamos de pronto decir, esto es súper fácil y lo hacemos. Creo que a la mayoría de las personas nos cuesta perdonar. Pero cuando nosotros comenzamos como a interiorizar lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras, podemos ver cómo el Señor nos muestra además el perdón. Él nos modela el perdón porque si tú te das cuenta, Jesús mismo se echó la culpa sin haber cometido ninguna falta, sin haber cometido ningún pecado. Él se echa todo el pecado de la humanidad, sabiendo de que iba a sufrir las consecuencias, que fue la muerte, pero Él lo hizo ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y Él realmente nos modela a nosotros también cuando perdona a aquellas personas. Recuerda que ayer estuvimos viendo acerca de los ojos de misericordia, ver con ojos de misericordia a esas personas que causan daño, que causan las ofensas. Pero hoy vamos a ver un nuevo nivel de perdón. Cuando tú decides perdonar a una persona, realmente tú comienzas a cambiar como la perspectiva de la manera como ves esa circunstancia y ves que aquello que quizás aquella persona lo hizo de pronto con una intención, con una mala intención, Dios lo convierte a bien. En la palabra del Señor vemos en el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20, dice la palabra del Señor: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí están hablando acerca de la historia de José, cómo José fue vendido por sus hermanos porque se había levantado la envidia de sus hermanos. No eran cualquiera, no eran personas externas, no eran amigos, era su propia familia, sus propios hermanos. Mas sin embargo, ellos hicieron todo un plan para matarlo, pero como no lo pudieron matar, terminaron vendiéndolo, y además de eso, de que lo terminaron vendiendo, ellos lo que hicieron fue que lograron que el propio José pasara un proceso tremendo, pero que ellos no sabían que todo esto cumplía un propósito fundamental en la vida de José y en la vida de ellos mismos. Al final de todo el ejercicio, dice la palabra del Señor que José fue esclavo, fue preso. José tuvo que pasar por tentaciones, tuvo que pasar muchas vicisitudes, muchas cosas. Al final, él tiene un encuentro con esos propios hermanos que le quisieron hacer, digamos, el daño, la ofensa, la maldad. Quiero decirte que él al final, cuando tiene ese encuentro con sus hermanos y sus hermanos se dan cuenta, porque además pasó muchos años y no se habían dado cuenta que ese era su hermano el que estaba en ese momento, dice la palabra del Señor que José, luego de que pasó todo el proceso, entonces alcanza a ser gobernador, y donde estaban sus hermanos vino un tiempo de hambruna, por lo cual sus hermanos tuvieron que ir a buscar comida a donde su propio hermano al que habían vendido. Y dice la palabra del Señor que José pasa por encima de la ofensa, coloca el propósito de Dios. Cuando tú tienes un corazón perdonador, tú te das cuenta que por encima de cualquier ofensa, por encima de cualquier daño, Dios siempre tiene un propósito, porque además Romano nos habla que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún esa ofensa de la otra persona, aún ese daño de la otra persona. ¿Y qué decir si cuando ese daño o esa ofensa o eso que de pronto a ti te hizo mucho, pero mucho, ocasionarte mucho rencor en tu corazón, quizás viene de un familiar, viene de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo, que viene por medio de un familiar muy cercano? Hoy quiero decirte que es importante que hoy entiendas lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a tu vida. Y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a tu vida es precisamente eso, que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú entiendas que por encima de cualquier ofensa, que por encima de cualquier circunstancia, el Señor mismo traerá una perspectiva diferente, para que tú entiendas que todo eso que sucedió tiene un plan de Dios, tiene un propósito. En el caso de José, por ejemplo, él entendió que el Señor mismo, mira lo que dice aquí,
Ustedes pensaron el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aunque las personas quieren hacerte daño, siempre Dios va a cumplir, va a haber una ganancia, va a haber una enseñanza en eso que aparentemente es malo para nuestras vidas. Y dice, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. José tenía que llegar al palacio, tenía que hacerse gobernador. Y cuando él se hizo gobernador, no solamente pudo administrar esos recursos para que muchas personas se mantuvieran con vida en medio de una temporada de escasez, de hambruna, y no solamente muchas personas, sino su propia familia, fue ese proveedor para su propia familia. Y asimismo ocurre cuando, por ejemplo, suceden situaciones que nosotros no podemos entender, pero que cuando decidimos perdonar, el mismo Espíritu Santo de Dios trae esa revelación a nuestras vidas del por qué muchas veces suceden cosas en nuestras vidas y que en el momento nos llenamos de ira, de rencor, de falta de perdón y no lo podemos entender. Pero en el momento que decidimos perdonar, enseguida viene la revelación del Padre para mostrarnos su amor y para revelarnos el por qué sucedió eso y cuál es el propósito. Y cuando, mira, son dos ganancias. Número uno, cuando tú perdonas, decides perdonar, no solamente viene la paz a tu corazón, viene la tranquilidad, sino que físicamente la neurociencia ya ha comprobado toda la cantidad de beneficios que trae el perdonar, no solamente en la parte emocional, sino en tu vida física, en tu salud, los niveles de presión, la parte de los pensamientos, todo eso, la ciencia ha comprobado los beneficios que trae el perdonar. Ahora bien, no solamente eso, sino que cuando tú perdonas, también viene a tu vida como esa claridad espiritual y mental para saber con qué propósito es que eso vino a tu vida. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarte? ¿O qué es lo que eso quería hacer en tu vida? Quizás mayor madurez, quizás humildad, quizás tantas cosas que necesitamos nosotros aprender. Entonces, hoy lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida es que cuando tú decides perdonar, tú decides pasar esa ofensa, porque esa ofensa queda abajo y por encima tú colocas o pones el propósito de Dios en tu vida. José lo hizo. Primero él pensó, yo sé, o sea, después de tanto tiempo, él no lo entendió en el momento, no lo entendió en el momento que estaba viviendo el proceso, lo entendió cuando pasó mucho tiempo y José entendió, con razón Dios permitió todo esto, yo necesitaba pasar por la cárcel, necesitaba pasar por esto, pero ¿por qué? Porque el Señor quería que muchas personas en ese tiempo de escasez, en ese tiempo de dificultad, muchas personas tuvieran provisión de comida y tuvieran vida. Y no solamente todas esas personas, sino la familia de José. Quiero decirte que si hoy le pides al Espíritu Santo, de hecho cuando preparaba este mensaje, el Señor me decía que hoy toma una hoja, no sé, un cuaderno, una hoja en tu oficina, en tu casa, y por favor sé diligente con lo que el Señor te va a hablar. Y coloca ahí esa ofensa. No vas a colocar el nombre de la persona, coloca de qué manera te han ofendido, qué fue lo que hicieron con tu vida y eso que te ha llevado de pronto a que sea difícil perdonar. Lo escribes en esa hoja y luego de lo que escribas en esa hoja vas a hacerte esta pregunta: ¿con qué propósito yo viví esta circunstancia? El Espíritu Santo te va a revelar por qué viviste eso y cuál es la ganancia, cuál es el aprendizaje, la enseñanza o con qué propósito Él lo va a hacer. Mira, yo he visto personas que, por ejemplo, han vivido, la orfandad, el no tener un padre. Vivir en la orfandad le ha permitido a muchas personas que he conocido poder pasar dificultades del matrimonio pensando en que si ellos pasaron por la falta de un padre, entonces ellos no quieren que sus hijos pasen por eso, por la falta de un padre o de una madre. Entonces esas personas de una u otra forma tratan como digamos como que de todas las dificultades matrimoniales, como tratar en lo posible de sobrellevarlas y de llevarlas conforme a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que sus hijos no pasen esa misma orfandad que ellos mismos vivieron. Entonces mira, qué propósito tan lindo que de pronto tú viviste una orfandad, pero tus hijos no han vivido ni vivirán
abrirán una orfandad. Mira, ahí hay un propósito. Entonces, todo lo que nos pasa en nuestra vida, entender y de pronto esa persona que pueda entender y decir, bueno, mira, ese papá quizás no entendió y viene de un ciclo vicioso o de un ciclo de pronto de herencia maldita que se repite del abuelo hacia el padre y del padre hacia el hijo, y tú no sabes si de pronto esa persona, ese papá tuyo, esa mamá, de pronto tú sufriste ese abandono porque ellos también vinieron con ese ciclo, ¿verdad? Y de pronto ese ciclo lo vivieron ellos con sus padres, con sus abuelos. Entonces tú, cuando entiendes eso, tú dices, bueno, mi papá sufrió eso con su papá y con su abuelo, pues yo no voy a permitir que eso lo vivan mis hijos. Mira, entiendes, entonces pasas la ofensa, pasas eso que de pronto te hizo mucho daño. Lo pones a un nivel, pero por encima pones el propósito de Dios. Y eso te va a ayudar a ti no solamente a perdonar y a estar con paz, con tranquilidad, a tener bienestar, sino también a ver ese propósito y a poderlo hacerlo una realidad en tu vida y en tu familia. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, que toda esta serie de esta semana la puedas ver. Si quizás te perdiste los otros videos, el primer video que estuvimos viendo, búscalo aquí en el canal, es qué similitud tiene o qué tienen en común los dos deudores y el Padre Nuestro. Es el día número 1. El día número 2, que fue el de ayer, es ojos de misericordia. Y hoy es el último de esta serie. Yo te invito a ver la serie completa para que el Señor pueda hacer realmente eso que Él ha preparado para cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y creo firmemente que al final de esta serie vamos a tener corazones perdonadores conformes al Señor y agradables al Señor. Hoy quiero terminar esta serie con una pequeña oración. ¿Me permites orar por ti? Padre que estás en los cielos, yo te doy las gracias, Padre amado, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso, y tú diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que nos perdonara de todo pecado, para que se llevara todo pecado de nuestras vidas, Señor, y para ser aceptos delante de ti, Señor. Y hoy, Señor, queremos delante de ti, Señor. Hoy yo te entrego toda persona que está luchando con perdonar a otras personas, aún con personas que están luchando con perdonarse a sí mismo, como alguien lo escribió ayer en los comentarios en el devocional de ayer. Señor, yo te presento cada persona, aquellos que están luchando por perdonar a sus hijos, a sus padres, a aquellas personas que les ofendieron, por perdonarse a sí mismos por los errores que cometieron en el pasado. Dios, hoy los presento delante de ti. Yo te pido en esta hora que tú puedas, Señor, ayudarles, Padre, para que ellos puedan cambiar sus perspectivas y puedan ver por encima, Señor, de la falta de perdón, el propósito por el cual, Señor, tú permitiste esa circunstancia en cada vida, Señor. Y hoy yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a cada vida, Señor, y traiga, Señor, un corazón perdonador y saque toda ofensa y toda falta de perdón de las mentes y de los corazones. Y hoy puedan salir de esa cárcel emocional y espiritual todas aquellas personas que estaban ahí, Señor, encarceladas emocionalmente, Señor. Y yo creo que tú traerás la paz que sobrepasa todo entendimiento, traerás salud, bienestar mental, físico, Señor, a cada persona que hoy reciba esto de ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que el Señor hoy haya hablado de tu vida y que esta serie sea de gran bendición. Te agradezco que por favor me dejes saber aquí en la cajita de los comentarios cómo te has sentido, qué te enseñó el Señor, qué te llevas en el corazón. Y recuerda que nos vemos en un nuevo tiempo la próxima semana de Escuchando la Voz de Dios. Bendiciones.